Empezar por los últimos para llegar a todos y todas sin que nadie quede atrás. Un pacto social para resolver el problema del hambre y la malnutrición en la Argentina de una vez y para siempre. Nace Argentina contra el hambre, un programa federal que llega a familias con niños y niñas de hasta 6 años, embarazadas y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Mediante alianzas estratégicas, gobierno y empresarios ponen en marcha el plan de abordaje integral Agua Segura para Huichis en Salta. El agua es el principal alimento. Garantizar su acceso es garantizar salud. En línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Argentina entra en etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Con un despliegue inédito, el Estado argentino activa una serie de medidas tendientes a garantizar la salud, el acceso a la alimentación, a la igualdad de género con especial acento en los casos de violencia, a los servicios básicos, a una educación de calidad que no se detiene y llega a todo el territorio nacional. La pandemia pone al descubierto la desigualdad y, en consecuencia, la importancia de empezar por los últimos para llegar a todos y todas sin que nadie quede atrás. Recién entonces, desde una nación de justos e iguales en la diversidad, podremos construir entre todas las naciones un mundo mejor. Muchas gracias por la presentación del video. Tengo ahora el honor de invitar a la excelentísima señora Victoria Tolosa Paz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Argentina, a que haga su presentación, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todas. La Argentina mantiene una tradición de máximo respeto por sus compromisos y acuerdos en el marco de la comunidad internacional. Ya hemos adoptado desde el inicio de la gestión de nuestro presidente Alberto Fernández el enorme compromiso de hacer propios en la agenda de nuestra Argentina de los ODS de la Agenda 2030. Es para nosotros imprescindible situar la lucha contra el hambre, la pobreza, la desigualdad y la discriminación en todas sus formas en el marco y en el protagonismo de toda la agenda pública en la República Argentina, de la agenda política. Es por ello que estamos aquí presentando este segundo informe voluntario nacional y creemos además profundamente que es una forma no solamente de rendir cuentas, sino de contarle al mundo y al mundo multiagencial cuál es el compromiso de la Argentina. El compromiso de la Argentina que rinde cuentas al mundo viene de muchísimo sufrimiento. Estamos rindiendo cuentas de lo que fueron los últimos 2 años, 2017-2019, en una Argentina que tiene serias dificultades. En esta rendición de cuentas y en esta información que brindamos sobre los avances, sobre todo sobre los obstáculos y sobre los enormes retrocesos que ha tenido nuestra población. No queremos dejar de remarcar, como dice nuestro presidente Alberto Fernández, cuál es el punto de inicio de la agenda a partir de la asunción de un nuevo gobierno el 10 de diciembre del 2019. La Argentina viene de años, lamentablemente, de desigualdad, de años de pérdida de poder adquisitivo del salario, viene con unos tremendos años de inflación, superando el 53.8 nomás para marcar lo que fue la inflación 2019. Viene con una enorme deuda que, como dice Naciones Unidas, es insostenible que la Argentina deba casi el 90% de su PIB en relación a la deuda que tiene que asumir, no solamente por el monto es insostenible, sino por la concentración de vencimientos a lo largo del 2020. Pensar que la Argentina puede pagar con el dolor de su pueblo esta deuda de más de 48.000 millones de dólares para el 2020 y más de 14.000 millones de dólares de intereses para este 2020, hace pensar que este mundo y que esta Argentina debe ponerse a pensar y repensar el estado de situación actual en el que se encuentra la Argentina. Ustedes saben perfectamente que nos toca hacer parte de este informe voluntario anual como país en un tiempo de pandemia que azota al mundo y que azota a la región, un tiempo donde el COVID-19 ha obligado a los gobiernos a pensar y repensar la agenda de lo público. En estos 120 días de gobierno, el gobierno argentino, por decisión de nuestro presidente, ha puesto el valor de la vida por ante todos los valores del ser humano, la vida como el principal valor a defender y a resaltar, y por eso nos vimos obligados
en estos tiempos de pandemia a disponer de lo que se llama el aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO. Este aislamiento social preventivo y obligatorio que permitió aplanar la curva de contagios en la República Argentina, y tuvimos que suspender actividades, trabajos y, por supuesto, la vida en comunidad que pasa a ser modificada por este aislamiento. Pero era impensado dejar de tomar estas decisiones si no poníamos el valor supremo de la vida. Para cuidar la vida había que aislarse y quedarse en casa. Una actitud que es irreprochable de parte de toda la sociedad, porque estos indicadores de aplanamiento de la curva de contagio se dan en la Argentina por un enorme compromiso, voluntad y compromiso de toda la población. Hoy, aquí en la Argentina, todavía rige el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos permitió en estos 120 días de comenzada la pandemia en la Argentina poder, como nunca antes, salir a reforzar el sistema de salud público que había sido lamentablemente ajustado en la República Argentina. Estas definiciones en el marco de la pandemia permitieron, y sabemos que van a traer muchísimo dolor, permiten mostrarle al mundo que hubo una decisión acertada en estos primeros 120 días, controlando la curva de contagios, fortaleciendo el sistema público de salud y, por supuesto, siendo muy conscientes de cada muerte y cada vida humana que perdemos en esta Argentina de pandemia. Nos duele y nos duele muchísimo. Todavía nos cuesta imaginar cuál va a ser exactamente el dolor y el impacto de esta pandemia en la Argentina y en la región, pero sí sabemos que va a ser doloroso, que por supuesto los indicadores de pobreza, de indigencia y de exclusión que ya tenía adelante la Argentina como un modo de atravesar esa crisis heredada allá en diciembre del 2019, no van a ser ni más ni menos que profundizados. En todo caso, el mundo mostraba la cara de la desigualdad y la Argentina, toda en su conjunto, tenía serias dificultades para sentirse un país profundamente equitativo. Esa desigualdad en el marco de la pandemia quedó al desnudo, quedó al descubierto. Y en palabras de nuestro presidente, lo que corresponde hacer en tiempos de pandemia es poder priorizar las decisiones de un Estado, poder garantizar la salud pública y poder reforzar ese sistema de salud. En la Argentina no solamente abrazamos los ODS como una política de Estado, sino que en estos 120 días de pandemia la Argentina ha tomado decisiones que pueden mostrarle hoy al conjunto de los países de Naciones Unidas, que es ni más ni menos que el camino de los ODS, el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empezando por aquellos que no podían esperar para llegar a todas y a todos. Ese fue el compromiso de nuestro presidente al asumir, y por eso, ya en el mes de diciembre, previo a esta pandemia, se habían desplegado en la República Argentina transferencias de recursos a los sectores más vulnerables, empezando por nuestros jubilados y pensionados, empezando por las madres con niños de 0 a 6 años. En ese contexto, nuestro presidente nos convoca al plan más importante de nuestro gobierno, Argentina contra el hambre. Argentina contra el hambre es mucho más que un plan de gobierno, es mucho más que la decisión de un presidente, sino que tiene que ver con una gran convocatoria a la sociedad civil, a los empresarios, al movimiento del trabajo, cómo la Argentina productora de alimentos puede en todo caso convivir en la inmoralidad de producir alimentos para 400 millones de hombres y mujeres y no puede alimentar a 45 millones de compatriotas. Ese pensar y repensar Argentina contra el hambre tiene, por supuesto, una mirada de la pobreza multidimensional, o sea, no solamente la pobreza en términos de ingresos, sino la pobreza como la falta de acceso al agua potable, a la educación, a la salud y, por supuesto, a las condiciones del hábitat de una población. Empezamos con las madres con niños de 0 a 6 años, en lo que significa la tarjeta alimentar, un dispositivo de ingresos y de transferencia a los sectores más desprotegidos. Pero al mismo tiempo, y en tiempo de pandemia, lo que hicimos fue volcar más de 24 políticas de transferencia directa a los sectores de toda la población económicamente activa e inactiva de la República Argentina. Cuando miramos el esfuerzo de ese Estado argentino nacional, miramos que hubo dos grandes políticas para contarles al resto de los países: el IFE y el ATP. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, que es una política de transferencia inédita para nosotros los argentinos y argentinas. Transferimos más de 90.000 millones de pesos a 9 millones de compatriotas. Esos 9 millones de compatriotas que acceden a este ingreso familiar por primera vez, que requieren de un Estado presente por primera vez en su vida, es la contracara también de una tremenda desigualdad en la República Argentina, que es el empleo informal en la Argentina. La Argentina tiene lamentablemente el 40% de su población en la informalidad laboral, sin ningún tipo de garantía de los derechos laborales. A esa población del 40% que trabaja, que genera riqueza, pero que está en la informalidad,
En tiempo de pandemia, producto de que no podían disponer de esta movilidad y esta libre disponibilidad de ir a buscar los ingresos, el Estado argentino dispuso la transferencia de estos 90.000 millones de pesos. Ahora, en el mes de agosto, estamos pagando la tercera cuota de este IFE. Pero al mismo tiempo, con la misma voluntad de llegar a los informales, el Estado argentino ha tendido un puente y una mano a lo que llamamos el ATP, la asistencia al trabajo y a la producción en la República Argentina, para cuidar las fuentes de trabajo formales. El Estado argentino ha depositado y transferido a más de 2 millones de trabajadoras y trabajadoras el pago de sus salarios y ha pagado el 95% de los aportes patronales para auxiliar y ayudar a las empresas, sean pymes o sean grandes empresas en la República Argentina, cuidando el trabajo de una Argentina que venía con una pérdida de 240.000 puestos de trabajo privados. Por eso, para nosotros, el cumplimiento de los ODS en la Argentina no solamente son un objetivo y un camino hacia adelante, es la agenda viva que debemos seguir, sino fundamentalmente que venimos de 2 años de muchísimos atrasos. Nos gusta decir, señores y señoras, que la Argentina hace la presentación de este informe voluntario porque quiere rendir cuentas al mundo, porque quiere tener esta memoria reciente donde no quiere volver y tiene esta agenda de los ODS 2030 como la agenda viva hacia donde tenemos que ir. Queremos construir, como dice el Papa Francisco, porque nadie se salva solo, y en comunidad queremos construir y reconstruir una Argentina para todas y todos, donde el Estado esté presente, donde el Estado pueda resguardar a los más vulnerables, pero fundamentalmente creemos que el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un camino a seguir con la gran voluntad de un Estado que vuelve a poner en el centro de la escena el rol articulador y el gran resguardador de los derechos de todas las personas en la República Argentina. Por eso, señoras y señores, decimos simplemente que los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán en nuestra próxima década un objetivo a cumplir por nuestro gobierno. Le agradezco mucho su presentación y felicito a la República Argentina por esta presentación nacional voluntaria.